Imagina por un momento estar escondido en una trinchera alemana, creyendo que estás completamente seguro. De repente, el soldado que está a tu lado cae muerto con un disparo perfecto en la cabeza. Pero lo extraño es que el disparo vino del norte. Entonces, exactamente al mismo tiempo, otro soldado a tu izquierda también cae muerto, pero este disparo vino del sur. Dos francotiradores, separados por kilómetros, acababan de ejecutar un tiro espejo perfectamente sincronizado. Los alemanes las llamaban las gemelas de la muerte. Y tenían una muy buena razón para temerles. Esta es la historia real de Alia y Masa Moldagulova, dos hermanas gemelas de 19 años que se convirtieron en la pesadilla más aterradora del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Juntas, eliminaron 308 soldados enemigos usando técnicas de francotirador que nadie había visto antes y que nadie ha podido replicar después. Pero lo más increíble de todo es que los psicólogos militares soviéticos documentaron que estas hermanas parecían tener una conexión telepática real. Podían coordinar disparos desde posiciones separadas por kilómetros sin usar radios, señales visuales o cualquier tipo de comunicación normal. Era como si compartieran una sola mente dividida en dos cuerpos. Todo comenzó en 1924, en una pequeña aldea de Kazajstán que la mayoría de la gente ni siquiera puede encontrar en un mapa. Alia y Masa nacieron durante una tormenta de nieve tan intensa que el médico del pueblo casi no logra llegar a tiempo. Pero desde el momento en que llegaron al mundo, quedó claro que estas niñas eran especiales. Sus padres, Dmitry y Katarina Moldagulova, notaron algo extraño desde los primeros meses. Las gemelas nunca lloraban al mismo tiempo. Era como si hubieran acordado turnos para no molestar demasiado. Cuando una tenía hambre, la otra parecía saber exactamente cuándo iba a necesitar comer también. Cuando una se enfermaba, la otra desarrollaba síntomas similares horas después. Pero lo que realmente asombró a todos fue cuando empezaron a caminar. No aprendieron a caminar por separado como la mayoría de los niños. Un día, simplemente se pusieron de pie las dos al mismo tiempo y comenzaron a caminar perfectamente sincronizadas, como si hubieran estado practicando en secreto. A medida que crecían, esta sincronización se volvía aún más evidente. En la escuela, si le preguntaban algo a Alia, Masa a veces respondía antes de que su hermana pudiera abrir la boca. Si Masa se lastimaba en el patio, Alia inmediatamente sabía que algo había pasado, incluso si estaba en el otro lado del edificio. Los maestros al principio pensaron que era algún tipo de truco o que las niñas se habían puesto de acuerdo para confundir a la gente. Pero después de meses de observación, se dieron cuenta de que estaba pasando algo que no podían explicar. Su padre, Dmitry, era un cazador experto que había aprendido a disparar durante su servicio en el ejército zarista. Cuando las gemelas cumplieron 12 años, decidió enseñarles a cazar para ayudar a alimentar a la familia. Lo que pasó a continuación lo dejó completamente asombrado. La primera vez que llevó a las niñas al bosque, les dio una vieja escopeta de caza y les explicó los conceptos básicos, cómo sostener el arma, cómo apuntar, cómo controlar la respiración. Esperaba que necesitarían semanas o incluso meses de práctica antes de poder disparar con alguna precisión. Estaba completamente equivocado. Alia tomó la escopeta primero y disparó a un conejo que estaba a unos 50 metros de distancia. El disparo fue perfecto, directo al corazón. Dmitry pensó que había sido suerte de principiante. Entonces Masa tomó el arma y disparó a otro conejo que estaba aún más lejos. También fue un disparo perfecto. Pero lo que realmente lo perturbó fue lo que pasó después. Sin decirse una palabra, las gemelas se separaron y fueron a lados opuestos de un pequeño claro. Desde posiciones separadas por más de 100 metros, ambas dispararon al mismo tiempo a una bandada de patos que volaba por encima. Dos patos cayeron exactamente al mismo momento. Dmitry había cazado durante 20 años y nunca había visto nada parecido. No solo habían disparado con precisión increíble, sino que habían coordinado sus disparos sin comunicarse de ninguna manera visible. Era como si hubieran planeado todo telepáticamente. Durante los siguientes años, las gemelas continuaron cazando juntas y desarrollando técnicas que ningún cazador había visto antes. Podían rastrear animales coordinando sus movimientos de manera que siempre sabían dónde estaba la otra, incluso cuando estaban separadas por kilómetros de bosque denso. Desarrollaron señales casi imperceptibles, un ligero movimiento de la mano, una forma específica de inclinar la cabeza, cambios en su postura que solo ellas podían interpretar. Pero incluso estas señales parecían ser innecesarias la mayor parte del tiempo. Era como si simplemente supieran lo que la otra estaba pensando.
Su reputación como cazadoras excepcionales se extendió por toda la región. Los cazadores locales comenzaron a invitarlas a expediciones, no solo por su habilidad, sino porque su presencia garantizaba una cacería exitosa. Nunca regresaban con las manos vacías. Pero su habilidad más impresionante era lo que llamaban caza espejo. Se posicionaban en lados opuestos de un área grande y cazaban bandadas o manadas desde direcciones opuestas. Los animales, confundidos por los disparos que venían de múltiples direcciones al mismo tiempo, no sabían hacia dónde huir y quedaban vulnerables. Esta técnica requería una sincronización perfecta. Un disparo demasiado temprano o demasiado tarde arruinaría toda la estrategia. Pero Alia y Masa nunca fallaban. Era como si compartieran un cronómetro interno que solo ellas podían escuchar. Cuando cumplieron 18 años, el mundo había cambiado dramáticamente. La Segunda Guerra Mundial había llegado a la Unión Soviética, y los alemanes avanzaban hacia el este como una marea imparable. Su pequeña aldea, que había permanecido aislada del mundo exterior durante tanto tiempo, de repente se encontró en el camino de una guerra que había consumido a Europa entera. En junio de 1941, cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja, millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Las noticias que llegaban del frente eran aterradoras. Ciudades enteras estaban siendo destruidas. Millones de civiles huían hacia el este. El ejército soviético estaba en retirada completa. Para las gemelas, que habían vivido una vida relativamente pacífica cazando en los bosques de Kazajstán, estas noticias eran casi imposibles de comprender. La guerra era algo que pasaba en lugares lejanos, algo que leías en los periódicos pero que nunca afectaba tu vida diaria. Eso cambió cuando los primeros refugiados llegaron a su aldea. Eran familias enteras que habían perdido todo, sus casas, sus posesiones y, en muchos casos, sus seres queridos. Contaban historias de bombardeos indiscriminados, de ejecuciones masivas, de una crueldad que parecía no tener límites. Una noche, mientras ayudaban a cuidar a los niños refugiados, Alia y Masa tomaron una decisión que cambiaría todo. Sin discutirlo con sus padres, sin consultar a nadie más, decidieron que iban a unirse al ejército y usar sus habilidades para defender su país. Sus padres estaban horrorizados. Eran solo unas niñas, argumentaban. La guerra no era lugar para mujeres jóvenes. Era demasiado peligroso, demasiado brutal. Pero las gemelas habían tomado su decisión y nada las haría cambiar de opinión. En octubre de 1941, Alia y Masa caminaron hasta la oficina de reclutamiento más cercana, que estaba a 3 días de viaje de su aldea. El oficial a cargo, un hombre mayor llamado Mayor Volkov, inicialmente se rió cuando 2 adolescentes le dijeron que querían convertirse en francotiradoras. «Regresen a casa, niñas», les dijo. «Esta no es guerra para ustedes». Pero las gemelas insistieron. Le pidieron que les diera una oportunidad de demostrar sus habilidades. Finalmente, más para deshacerse de ellas que por cualquier otra razón, Volkov accedió a una prueba simple. Les dio rifles estándar del ejército y les pidió que dispararan a objetivos colocados a 200 metros de distancia. Era una distancia que la mayoría de los reclutas encontraban desafiante, especialmente con armas que nunca habían usado antes. Lo que pasó a continuación cambió la mente del Mayor Volkov para siempre. No solo las gemelas dispararon con precisión perfecta, sino que lo hicieron de una manera que él nunca había visto. Sin comunicarse verbalmente, se posicionaron en lugares específicos y dispararon al mismo tiempo, sus balas impactando objetivos diferentes pero creando un patrón perfectamente simétrico. Volkov había estado en el ejército durante 20 años. Había entrenado a cientos de francotiradores, pero nunca había visto nada como esto. Esa misma noche, envió un telegrama urgente a Moscú, recomendando que las gemelas fueran aceptadas inmediatamente en el programa de francotiradores de élite. Su guerra estaba a punto de comenzar. El entrenamiento de francotiradores soviéticos era conocido por ser brutal. De cada 100 candidatos que ingresaban al programa, menos de 10 lo completaban exitosamente. El régimen incluía meses de entrenamiento físico extremo, estudio intensivo de balística, práctica psicológica para mantener la calma bajo presión, y técnicas de supervivencia que podía mantener a un francotirador vivo durante semanas detrás de las líneas enemigas. Pero cuando Alia y Masa llegaron al centro de entrenamiento en las afueras de Moscú, inmediatamente quedó claro que ellas no encajaban en ninguna categoría normal. Su instructor principal, el coronel Mikhail Petrov,
Era un veterano endurecido que había entrenado a algunos de los mejores francotiradores de la Unión Soviética. Había visto todo tipo de talento y había desarrollado métodos para maximizar el potencial de cada soldado. Pero las gemelas lo desconcertaron desde el primer día. Durante el entrenamiento de tiro estándar, donde los cadetes practicaban disparar a objetivos estacionarios, Alia y Masa pedían objetivos móviles. Cuando se les proporcionaban objetivos móviles, pedían objetivos múltiples. Cuando se les daban objetivos múltiples, desarrollaban sus propios ejercicios que requerían coordinación entre las dos. El coronel Petrov inicialmente trató de separarlas, pensando que se estaban volviendo demasiado dependientes una de la otra. En el combate real, argumentaba, un francotirador debía ser capaz de operar completamente solo. Pero cuando las separó y las puso en diferentes grupos de entrenamiento, algo extraño pasó. Ambas hermanas inmediatamente perdieron parte de su efectividad. Alia, que había estado disparando con precisión del 98%, bajó al 85%. Masa, que nunca había fallado un disparo durante sus primeras semanas, de repente comenzó a errar objetivos que antes habría alcanzado con los ojos cerrados. Más extraño aún, cuando una de las hermanas tenía un día malo de entrenamiento, la otra automáticamente también tenía dificultades. Si Alia estaba enferma, Masa disparaba peor. Si Masa estaba preocupada por algo, Alia perdía concentración. Después de 2 semanas de resultados inconsistentes, Petrov decidió experimentar. Volvió a juntar a las hermanas y les diseñó ejercicios específicamente creados para maximizar su trabajo en equipo. Los resultados fueron inmediatamente espectaculares. En su primer ejercicio conjunto después de la reunión, las gemelas establecieron un récord que nunca ha sido superado en el entrenamiento de francotiradores soviéticos. Dispararon a 20 objetivos móviles en menos de 2 minutos, alternando quien disparaba de manera que ningún objetivo sabía de dónde vendría el siguiente disparo. Todos los disparos fueron fatales. Pero lo que realmente impresionó a Petrov fue cómo se comunicaban durante el ejercicio. No usaban radios, no se gritaban instrucciones, no usaban señales de mano obvias. De alguna manera, cada una sabía exactamente cuándo la otra iba a disparar, a qué objetivo, y desde qué ángulo. Fascinado por este fenómeno, Petrov pidió permiso para traer psicólogos militares para estudiar a las gemelas. Lo que descubrieron desafió todo lo que creían saber sobre el comportamiento humano y la comunicación. El doctor Sergei Voronov, un psicólogo especializado en fenómenos de gemelos, condujo una serie de experimentos durante varias semanas. En un experimento, separó a las hermanas en habitaciones diferentes, sin posibilidad de comunicación visual o auditiva. Luego le mostraba a una de ellas una serie de imágenes y le pedía que las describiera. Sin que la otra hermana pudiera ver o escuchar nada, comenzaba a dibujar elementos de las mismas imágenes. Cuando le mostraba a Alia una imagen de un tanque alemán, Masa, en la otra habitación, comenzaba a dibujar orugas de tanque. Cuando le mostraba a Masa una imagen de un avión de combate, Alia comenzaba a dibujar alas. El porcentaje de correspondencia era del 67%, mucho más alto de lo que podría explicarse por casualidad. Voronov estaba tan intrigado que envió sus hallazgos directamente a Stalin, quien ordenó que las gemelas fueran enviadas al frente inmediatamente, antes de que otros científicos pidieran más tiempo para estudiarlas. En enero de 1942, Alia y Masa fueron asignadas al 25º Regimiento de Rifles de la Guardia, que estaba luchando cerca de Stalingrado. Su comandante, el teniente coronel Boris Ukraintsev, había solicitado francotiradores adicionales para lidiar con oficiales alemanes que estaban causando problemas significativos desde posiciones fortificadas. Ukraintsev esperaba 2 francotiradores independientes que podrían trabajar en diferentes sectores del frente. Lo que recibió fueron 2 jóvenes que insistían en trabajar juntas y que tenían ideas muy específicas sobre cómo querían operar. Su primera misión fue eliminar a un grupo de oficiales alemanes que se habían establecido en un edificio fortificado a 800 metros de las líneas soviéticas. Los francotiradores anteriores habían intentado múltiples enfoques durante semanas sin éxito. Los alemanes habían aprendido a ser extremadamente cautelosos, usando espejos para observar las posiciones soviéticas y moviéndose solo por rutas cubiertas. Las gemelas estudiaron la situación durante 3 días, observando cada movimiento, cada patrón, cada rutina de los alemanes. Entonces propusieron algo que ningún comandante había escuchado antes: un ataque coordinado desde 2 direcciones al mismo tiempo, diseñado no solo para eliminar objetivos, sino para crear máxima confusión psicológica. Su plan era simple en concepto, pero increíblemente complejo en ejecución.
Se posicionarían en lados opuestos del edificio alemán, separadas por más de 1 kilómetro. Cuando los oficiales alemanes emergieran para su inspección matutina de rutina, ambas hermanas dispararían simultáneamente a objetivos diferentes. La idea era que los alemanes supervivientes no sabrían de dónde habían venido los disparos, creando pánico y confusión que haría que cometieran errores fatales en los minutos siguientes. El plan requería una sincronización perfecta. Las hermanas no tendrían comunicación por radio, no podrían verse entre ellas, y tendrían que coordinar sus disparos basándose únicamente en su capacidad de sentir las intenciones de la otra. En la mañana del ataque, las gemelas se posicionaron antes del amanecer. Alia se estableció en las ruinas de una iglesia al norte del edificio alemán. Masa se posicionó en un granero destruido al sur. Entre ellas había 1.2 kilómetros de territorio altamente disputado, lleno de francotiradores alemanes y posiciones de ametralladora. A las 7:23 de la mañana, tal como habían predicho, 3 oficiales alemanes salieron del edificio para su inspección de rutina. Estaban espaciados sobre un área de aproximadamente 20 metros, lo suficientemente separados como para que un solo francotirador no pudiera eliminar a más de uno antes de que los otros se pusieran a cubierto. Exactamente a las 7:24 y 15 segundos, 2 disparos resonaron simultáneamente a través del campo de batalla. 2 de los oficiales alemanes cayeron muertos instantáneamente. El tercero, confundido y aterrorizado por disparos que parecían venir de direcciones imposibles, corrió hacia lo que pensó que era cobertura segura. Era exactamente lo que las gemelas habían predicho. Su cobertura segura lo ponía directamente en la línea de vista de Alia, quien lo eliminó con un tercer disparo 3 segundos después. En menos de 10 segundos, las hermanas habían eliminado a 3 oficiales alemanes experimentados y habían creado tal confusión que la posición enemiga permaneció desorganizada durante horas. Pero lo más impresionante fue lo que pasó después. Sin comunicarse de ninguna manera visible, ambas hermanas comenzaron a moverse hacia posiciones de extracción completamente diferentes, siguiendo rutas que las mantendrían seguras de la respuesta alemana que sabían que vendría. Llegaron al punto de reunión designado con diferencia de menos de 2 minutos, habiendo viajado por rutas completamente diferentes a través de territorio peligroso. Cuando el teniente coronel Ukraintsev les preguntó cómo habían coordinado su escape, ninguna de las dos pudo dar una explicación clara. Simplemente sabíamos, dijeron. Esta primera misión estableció el patrón para todas las operaciones futuras de las gemelas. Su efectividad no venía solo de su habilidad individual para disparar, sino de su capacidad para trabajar como una unidad única que podía atacar desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Durante los siguientes meses, desarrollaron y perfeccionaron técnicas que nunca habían existido antes en la guerra de francotiradores. Su técnica, el tiro espejo, se volvió legendaria tanto entre las fuerzas soviéticas como alemanas. El tiro espejo funcionaba así: las hermanas se posicionaban en lados exactamente opuestos de un área de operación, creando ángulos de fuego perfectamente simétricos. Cuando objectives múltiples aparecían, disparaban al mismo tiempo a objetivos diferentes, creando la ilusión de que estaban siendo atacados por una fuerza mucho más grande. Pero la verdadera genialidad de la técnica no era solo la simultaneidad de los disparos, sino la manera en que creaba confusión psicológica. Los soldados alemanes sobrevivientes nunca sabían cuántos francotiradores los estaban atacando o desde dónde vendría el siguiente disparo. Esta incertidumbre llevaba a decisiones erróneas, movimientos precipitados y, en última instancia, más afectación. Los alemanes comenzaron a sobreestimar dramáticamente el número de francotiradores soviéticos en cualquier área donde las gemelas operaban. Su reputación creció rápidamente. Los informes de inteligencia alemanes comenzaron a mencionar francotiradores gemelos como una amenaza específica. Se ofrecían recompensas especiales por información sobre su ubicación. Se enviaron equipos especializados de contrafrancotiradores específicamente para eliminarlas. Pero las gemelas parecían estar siempre un paso adelante. Cada trampa que los alemanes establecían, cada emboscada que preparaban, de alguna manera fallaba. Era como si las hermanas pudieran sentir el peligro antes de que se materializara. En julio de 1942, después de 6 meses en el frente, Alia y Masa habían eliminado oficialmente 127 soldados alemanes. Pero su impacto real en la moral enemiga era mucho mayor que lo que esas cifras sugerían. Unidades enteras alemanas comenzaron a evitar áreas donde se reportaba actividad de las gemelas. Su guerra estaba lejos de terminar, pero ya habían establecido que eran algo único en la historia militar.
y los alemanes estaban a punto de darse cuenta de que necesitarían métodos extraordinarios para lidiar con una amenaza extraordinaria. Para agosto de 1942, las gemelas Moldagulova se habían convertido en una obsesión para el alto mando alemán. Los informes de sus actividades llegaban regularmente a Berlín, donde oficiales experimentados luchaban por entender cómo dos jóvenes estaban causando tantos problemas a divisiones enteras del Wehrmacht. El general Klaus Steiner, especialista en guerra antifrancotirador, fue asignado específicamente para desarrollar tácticas contra lo que los alemanes habían comenzado a llamar el problema de las gemelas. Steiner había lidiado exitosamente con francotiradores soviéticos famosos como Vasily Zaitsev, pero las hermanas Moldagulova presentaban desafíos únicos. No pelean como francotiradores normales, escribió en su informe a Berlín. Es como pelear contra una sola mente que puede atacar desde dos lugares al mismo tiempo. Steiner comenzó a estudiar cada reporte de actividad de las gemelas, buscando patrones que pudiera explotar. Lo que descubrió lo inquietó profundamente. En 6 meses de combate, las hermanas nunca habían usado la misma posición 2 veces. Nunca habían seguido el mismo patrón de movimiento. Nunca habían caído en ninguna de las trampas tradicionales que funcionaban contra otros francotiradores. Peor aún, parecían capaces de predecir las tácticas alemanas con precisión sobrenatural. Cada vez que Steiner enviaba equipos especiales para cazarlas, las gemelas desaparecían horas antes de que llegaran los cazadores. Era como si tuvieran acceso a los planes alemanes antes de que fueran ejecutados. La verdad era aún más extraña. Alia y Masa habían desarrollado la capacidad de sentir cuando estaban siendo cazadas. No podían explicar cómo funcionaba, pero ambas describían la misma sensación. Una incomodidad específica que aparecía cuando soldados alemanes se acercaban con intenciones hostiles específicamente dirigidas hacia ellas. Esta habilidad aparentemente sobrenatural había salvado sus vidas docenas de veces, pero también había comenzado a afectar su estado mental. El estrés constante de estar casadas, combinado con meses de combate intenso, estaba comenzando a desgastarlas física y psicológicamente. En septiembre de 1942, durante una misión particularmente peligrosa cerca de Stalingrado, las gemelas tuvieron su enfrentamiento más cercano con la muerte hasta ese momento. Un equipo especializado alemán, liderado personalmente por el general Steiner, había logrado rastrearlas hasta un área general de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. En lugar de intentar una búsqueda directa, Steiner implementó una táctica nueva. Dividió a sus hombres en grupos pequeños y los dispersó por el área, cada grupo equipado con radios y órdenes de reportar cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Su plan era crear una red tan densa que las gemelas no podrían moverse sin ser detectadas. La táctica funcionó. Por primera vez en meses, Alia y Masa se encontraron verdaderamente atrapadas. Estaban posicionadas en un edificio parcialmente destruido, rodeadas por grupos alemanes en todas las direcciones. Su comunicación telepática usual parecía estar interferida por el estrés y la proximidad de tantos enemigos. Durante 6 horas, permanecieron inmóviles mientras los alemanes gradualmente reducían el área de búsqueda. Podían escuchar voces alemanas acercándose cada vez más. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran descubiertas. Fue entonces cuando implementaron su técnica más desesperada y brillante, lo que después llamarían el último baile. Si iban a morir, decidieron, se llevarían consigo a tantos alemanes como fuera posible, pero lo harían de una manera que maximizara la confusión y el caos. Su plan era separarse deliberadamente por primera vez en meses, moverse hacia lados opuestos del área de búsqueda, y luego comenzar un ataque coordinado que haría que los alemanes pensaran que estaban siendo atacados por una fuerza mucho más grande desde múltiples direcciones. La separación fue agonizante para ambas. Durante meses, habían operado como una sola unidad. Separarse se sentía como partir su alma por la mitad. Pero sabían que era su única oportunidad de supervivencia. Alia se movió hacia el norte, Masa hacia el sur. Usando técnicas de movimiento silencioso que habían perfeccionado durante meses de combate, lograron posicionarse en los bordes opuestos del área de búsqueda sin ser detectadas. Entonces comenzó el caos. A las 4:17 de la tarde, ambas hermanas abrieron fuego simultáneamente, pero no en objetivos aleatorios. Habían identificado a los comandantes de cada grupo de búsqueda y los eliminaron en la primera secuencia. Sin liderazgo, los grupos alemanes inmediatamente comenzaron a disparar en pánico hacia las direcciones generales de donde habían venido los disparos.
Pero como los disparos habían venido de direcciones opuestas, los grupos alemanes efectivamente comenzaron a dispararse entre ellos. La confusión se intensificó cuando las gemelas comenzaron a moverse rápidamente entre posiciones, disparando desde ubicaciones nuevas cada pocos minutos. En menos de media hora, el área se había convertido en un campo de batalla caótico donde los alemanes no podían distinguir entre fuego amigo y enemigo. El general Steiner, desesperado por restaurar el orden, ordenó una retirada temporal para reorganizar sus fuerzas. Esa retirada temporal fue todo lo que las gemelas necesitaban. Usando rutas de escape que habían identificado durante su periodo de observación, lograron salir del área completamente antes de que los alemanes se reorganizaran. Cuando Steiner finalmente retomó la búsqueda al día siguiente, las hermanas habían desaparecido completamente. Dejaron atrás 23 soldados alemanes muertos y un comandante obsesionado que ahora entendía que estaba lidiando con algo que trascendía las tácticas militares normales. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la guerra personal entre las gemelas y el ejército alemán. Los alemanes intensificaron dramáticamente sus esfuerzos para eliminarlas, enviando recursos cada vez más valiosos en una búsqueda que se había vuelto tanto personal como táctica. Para noviembre de 1942, las hermanas habían elevado su cuenta oficial a 267 eliminaciones confirmadas. Pero los meses de combate intenso y la presión constante de ser casadas estaban comenzando a afectarlas de maneras que ninguna de las dos había anticipado. Su conexión telepática, que había sido su mayor fortaleza, comenzó a transmitir no solo información útil sino también miedo, dolor y agotamiento. Cuando una hermana estaba asustada, la otra inmediatamente comenzaba a sentir la misma ansiedad. Cuando una estaba herida, la otra experimentaba dolor fantasma. La situación se volvió crítica en diciembre de 1942, durante lo que sería su misión final juntas. Habían sido asignadas para eliminar a un grupo de oficiales alemanes de alto rango que se habían reunido en una posición fortificada para planear la defensa invernal de Stalingrado. La misión requería infiltrarse profundamente en territorio enemigo y establecer posiciones de tiro en un área fuertemente patrullada. Era exactamente el tipo de operación en la que las gemelas habían esperado durante meses. Pero algo salió mal desde el principio. Su sincronización usual parecía estar desactivada. Por primera vez en meses, tuvieron dificultad para coordinar sus movimientos. La tensión entre ellas era palpable, aunque ninguna podía explicar exactamente qué estaba mal. Se posicionaron según el plan: Alia en una torre de agua destruida al este del objetivo, Masa en las ruinas de una fábrica al oeste. La distancia entre ellas era de aproximadamente 800 metros, una separación estándar para sus operaciones. Cuando los oficiales alemanes aparecieron para su reunión matutina, las hermanas ejecutaron su tiro espejo. 2 oficiales cayeron muertos simultáneamente, perfectamente sincronizados como siempre. Pero entonces todo se desmoronó. Una patrulla alemana que no habían detectado durante su reconocimiento apareció súbitamente cerca de la posición de Masa. Antes de que pudiera reposicionarse, recibió un disparo en el abdomen de un rifle alemán. Alia sintió el dolor de su hermana instantáneamente, como un golpe físico a su propio estómago. Por primera vez en su carrera como francotirador, perdió el control emocional. Su conexión telepática con Masa se convirtió en una transmisión directa de agonía y terror. Pero incluso herida de muerte, Masa continuó disparando. Sabía que su hermana estaba experimentando su dolor y que esto la ponía en peligro mortal. Con cada disparo que hacía, protegía a Alia de las fuerzas alemanas que convergían hacia ambas posiciones. Desde su torre de agua, Alia podía ver a su hermana gemela luchando contra una docena de soldados alemanes mientras la sangre empapaba su uniforme. Cada bala que Masa disparaba era perfectamente colocada, eliminando amenazas con la precisión que las había hecho famosas. Pero Alia también podía sentir la vida de su hermana desvaneciéndose. Su conexión telepática le transmitía no solo el dolor físico, sino también la determinación feroz de Masa de mantenerla viva, sin importar el costo. Durante los siguientes 20 minutos, Masa libró una batalla individual contra fuerzas superiores, usando cada técnica de francotirador que habían desarrollado juntas. Pero lo hacía con un propósito singular: dar tiempo a Alia para escapar a territorio seguro. Su último mensaje telepático a su hermana fue simple y claro: corre, vive, recuérdanos. Masa murió con su rifle en las manos, habiendo eliminado 8 soldados alemanes adicionales en sus momentos finales. Su cuenta oficial final fue de 154 eliminaciones confirmadas. Alia, destrozada por la pérdida de su gemela,
logró llegar a territorio soviético 3 horas después. Pero la mujer que regresó no era la misma que había salido en misión esa mañana. Su precisión sobrenatural había desaparecido completamente. Durante las semanas siguientes, intentó continuar como francotirador, pero sus disparos eran apenas promedio. La conexión telepática que había sido la base de su efectividad se había roto para siempre con la muerte de Masa. Los psicólogos militares que la examinaron confirmaron lo que Alia ya sabía. Su habilidad excepcional había dependido completamente de su vínculo con su hermana gemela. Sin Masa, era simplemente una soldado competente, pero ya no sobrenatural. Alia completó el resto de la guerra como instructora de francotiradores, enseñando las técnicas que ella y Masa habían desarrollado a nuevas generaciones de soldados. Pero nunca pudo replicar la sincronización perfecta que había compartido con su hermana. Su cuenta final oficial fue de 154 eliminaciones, idéntica a la de Masa. Juntas, habían eliminado 308 soldados enemigos, estableciendo un récord de trabajo en equipo que nunca ha sido igualado. Después de la guerra, Alia regresó a Kazajstán, donde vivió una vida tranquila como maestra de escuela. Raramente hablaba de sus experiencias de guerra, y cuando lo hacía, siempre se refería a ella y a Masa como una sola unidad. No éramos dos francotiradoras, decía. Éramos una francotirador en 2 cuerpos. Los alemanes nunca desarrollaron tácticas efectivas contra las gemelas porque estaban tratando de resolver el problema equivocado. Pensaban que estaban lidiando con 2 soldados excepcionales que trabajaban bien juntas. En realidad, estaban enfrentando algo que la ciencia militar nunca había encontrado antes: una sola conciencia de combate distribuida entre 2 cuerpos físicos. La historia de Alia y Masa Moldagulova fue clasificada durante décadas después de la guerra. Las autoridades soviéticas no sabían cómo explicar públicamente habilidades que parecían desafiar la comprensión científica. Solo en los años 1990 comenzaron a emerger los detalles completos de sus logros. Hoy, las hermanas son recordadas no solo como francotiradoras excepcionales, sino como un ejemplo único de la capacidad humana para la conexión y la cooperación bajo las circunstancias más extremas. Su técnica del tiro espejo ha sido estudiada por ejércitos de todo el mundo, pero nunca ha sido replicada exitosamente. Los entrenadores militares modernos entienden la teoría, pero ningún par de francotiradores ha logrado jamás la sincronización perfecta que las gemelas demostraron consistentemente. La historia de las hermanas Moldagulova plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia humana, la conexión entre gemelos, y los límites de lo que es posible cuando 2 personas están perfectamente sincronizadas hacia un objetivo común. ¿Era su conexión realmente telepática, o habían desarrollado formas de comunicación no verbal tan sutiles que parecían sobrenaturales? ¿Su sincronización era resultado de entrenamiento intensivo, o había algo genuinamente único en su relación como gemelas? Los científicos continúan debatiendo estas preguntas, pero para los soldados que lucharon junto a ellas, la explicación era simple: las hermanas Moldagulova habían logrado algo que trascendía las limitaciones normales del combate individual. Habían demostrado que, bajo las circunstancias correctas, 2 personas pueden funcionar como una sola arma letal, más efectiva que la suma de sus partes individuales. Su legado vive no solo en los récords militares, sino en la demostración de que la conexión humana profunda puede crear capacidades que van más allá de lo que creemos posible. En los bosques de Kazajstán donde crecieron, los cazadores locales todavía cuentan historias sobre las hermanas que podían cazar en perfecta sincronización. En los campos de batalla donde lucharon, los veteranos supervivientes recuerdan a las francotiradoras que parecían compartir una sola alma. Y en los corazones de todos los que conocieron su historia, Alia y Masa Moldagulova permanecen como un testimonio del poder de la conexión humana, incluso en las circunstancias más brutales de la guerra. Su historia nos recuerda que, a veces, las capacidades más extraordinarias emergen no de la competencia individual, sino de la cooperación perfecta entre personas que se entienden más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. Las gemelas que cazaban nazis en pareja habían demostrado que 2 corazones latiendo en perfecta sincronización pueden lograr lo imposible.